Entonces, la primera llave que hablamos, dijimos que era la palabra, ¿verdad? Dijimos la palabra es la llave, es una llave que va a abrir puertas, que nos va a conectar con tres cosas, con personas, ¿con qué más les dije? Con lugares, ¿con qué más? Con recursos, diga fuerte recursos. Ok, entonces, la palabra de Dios va a ser muy clave y muy importante para nosotros. De hecho, la palabra fue tan clave para Jesús y para los discípulos que Jesús dijo esto, San Juan capítulo 15, versículo 3, eso no lo enseñé aquel día, pero lo voy a agregar ese versículo a lo que enseñé el domingo. San Juan capítulo 15, versículo 3, si me pueden poner en pantalla, ¿qué dice? Lo leemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra estamos limpios. La palabra nos limpia. Hay otras versiones que dicen, por el mensaje, dice Jesús, que les he dado. Ustedes están limpios por el mensaje que les he dado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Ya sea la palabra o los mensajes. Si nosotros somos personas que nos congregamos continuamente, vamos a estar escuchando por lo menos una vez a la semana la palabra. Si usted se congrega una vez a la semana, por lo menos el sábado, usted va a escuchar un mensaje, usted va a escuchar una palabra, y esa palabra nos limpia. Les di algunos datos interesantes basados en estudios científicos, no basados en la palabra, sino basados en estudios científicos. Hay personas a las que les han hecho exámenes, ¿verdad? En su cerebro. Han tomado creyentes y no creyentes, han tomado personas ateas, han tomado personas de diferentes, si le podemos decir así, religiones o creencias, y cada uno de ellos en estudios en el cerebro, neurocientífico creo que se llaman eso, no sé si es la palabra correcta porque no soy doctor, pero le han hecho estudios y han identificado, por ejemplo, han hecho estudios donde han puesto a una persona, a un budista a meditar, han puesto a un católico a rezar, han puesto a un cristiano a orar. ¿Me están entendiendo? Entonces han tomado diferentes tipos de personas y han hecho estudios. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos leen la Biblia? ¿Qué es lo que sucede cuando ellos están leyendo la palabra de Dios? Y algunos datos interesantes era que una de las personas que leía la Biblia una vez a la semana, no pasaba nada. Pero el que la leía dos veces, se activaba. Y era una persona con la que lo leía tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, era una persona que su coeficiente, su enfoque, su vida era cambiada. Entonces, también eso mismo hicieron con la oración. Llevaron a personas de diferentes religiones también a orar. Algunos cristianos tomaron, por ejemplo, a cristianos bautistas, tomaron a cristianos pentecostales. Algunos los pusieron a orar en lenguas y pudieron ver las diferencias. Entonces, tanto la palabra como la oración son dos llaves que la iglesia primitiva usó exageradamente, pero nunca ser exagerado cuando es tan necesaria la palabra de Dios. Que Jesús mismo les dice, ustedes están limpios por la palabra. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios nos va limpiando de alguna impureza, de alguna suciedad, de alguna contaminación de la carne, del mundo, del diablo y de nuestro orgullo. Entonces, cada vez que la palabra de Dios nosotros la escudriñamos, vamos a ver beneficios, vamos a ver cambios. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención este estudio que le hicieron a estas personas. Y eso yo se lo voy a enseñar un miércoles, específicamente al liderazgo. Porque los que vienen los miércoles son una gente diferente. No sé si me entendieron. Son personas que quieren ir un poco más, que dan la milla extra.
Entonces yo voy a enseñar un miércoles un tema específicamente acerca del poder que hay en la mente de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no me estoy metiendo en otra cosa más que en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros encontramos en la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo que seamos renovados y transformados en el poder del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu de Dios el que renueva y transforma nuestra mente. Está comprobado científicamente, y yo se lo voy a traer, por eso voy a dar una enseñanza específica solo para la gente que está sirviendo. Está comprobado científicamente que cuando una persona ora en lenguas, su parte del cerebro se apaga. Hay partes del cerebro, por eso es que hay algunas personas que cuando hay un derrame o hay algún accidente y su cerebro hay algún golpe o algo, se ve afectada alguna parte de su cuerpo. Algunos, por ejemplo, pierden la memoria. ¿Por qué pierden la memoria? Porque es en el área o en la zona donde están guardados los recuerdos. Y una de las cosas hermosas de nuestro cerebro o de nuestra mente es que cuando una persona, solo voy a dar esto, cuando una persona, porque no ese es el tema, cuando una persona, está comprobado científicamente, cuando una persona nace de nuevo, ¿sabe qué dice la Biblia? He aquí, cuando una persona se arrepiente, se entrega al Señor de verdad, de corazón, en el cerebro ocurre algo y está registrado. Está registrado que en el cerebro ocurre algo. Se crean nuevas neuronas. Entonces, es ahí donde se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas, no dijo algunas cosas, todas las cosas son hechas nuevas, porque ocurre un efecto sobrenatural en el cerebro cuando una persona se convierte a Cristo. De hecho, la ciencia ya descubrió quién es cristiano y quién dice ser cristiano y no lo es. De verdad, o sea que ya ellos saben quién es quién y quién no. Entonces, por eso ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué el estudio? ¿Por qué el análisis? ¿Por qué se han invertido tantas millones y millones y billones y trillones de dólares? Porque el enfoque de ellos es que quieren identificar al cristiano genuino, lo quieren identificar porque no les interesa quien no lo es, no les interesa invertir en quien no lo es. ¿Me están entendiendo o no? No me voy a meter en ese rollo, mejor voy a seguir. Entonces, Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 14, mejor sigo porque eso es para, ¿verdad? Otro día. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó ¿qué? Sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¿De quién está hablando aquí? El rey Salomón está hablando de sí mismo, porque él escribe Cantar de los Cantares, escribe Proverbios y escribe Eclesiastés. El Espíritu Santo, Dios le da el Espíritu Santo, lo inspira y él escribe. Entonces allá hacer ver algunos aspectos interesantes, pero dice acá, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Palabras de verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras de los necios entonces son masajes. Bueno, voy a seguir. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Siguiente versículo. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, de todo el discurso oído es este. Entonces, este hombre escribe Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, el rey Salomón,
Pero él resume estos 3 libros en estos últimos versículos. Estos son los últimos versículos escritos por el rey sabio Salomón. Y él resume todo lo que Dios lo llevó a escribir, lo resume acá. Y dice esto: en fin de todo el discurso oído es este. En resumen, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando nosotros leemos esa palabra guardar, nuestra forma de pensarlo, o cuando usted escucha la palabra guardar, guardar es literalmente, según nosotros, es agarrar esto y guardarlo, esconderlo, ponerlo en un lugar seguro, ponerlo en un lugar donde no se va a dañar, no se va a perder. Pero en realidad el hombre no está hablando de guardar, el hombre está hablando de practicar. No sé si me entendieron. La sabiduría escrita por él mismo dice: la sabiduría no es el mucho conocimiento, sino la sabiduría es esta: obedecer y practicar lo que sé. Entonces aquí dice: y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, si lo tuviéramos aquí este hombre y le dijéramos: Rey Salomón, ¿qué consejo nos das? ¿Qué nos resumes de tu vida? ¿Qué nos resume de todo lo que tú viviste? Tuviste 1000 mujeres, fuiste el hombre que tuvo más riqueza, fuiste el hombre más sabio, viste la nube de la gloria de Dios, Dios te permitió construirle un templo, el tabernáculo, el más glorioso de todos. ¿Qué nos puedes decir? Él nos resume el temor de Dios y el practicar su palabra. Es el todo, el éxito que un hombre puede encontrar. Ahí está la clave. Usted no va a escuchar de un, perdona palabra, no de un tonto, no de un bruto, consejos. Usted va a escuchar de un hombre que fue el más sabio de todos los hombres, que fue el hombre más rico que ha existido y que existirá en la faz de la tierra, que fue la persona a quien Dios lo llevó a construir el mejor templo en la historia de la humanidad, que hizo las cosas con excelencia, que otros reyes y otras naciones llegaban a visitarlo para escuchar, que llegaban a ver cómo operaba, cómo era el sistema de servicio operacional de todo su gobierno. Y este hombre lo resume esto y dice: la clave en esto es el temor de Dios y el practicar su palabra. Si nosotros no practicamos la palabra con el temor de Dios, de nada va a servir que tengamos tanto conocimiento. No sé si me entendieron. La clave en esto no es saber mucho, sino es saber lo poco o lo mucho que sé, practicarlo. La Biblia dice que en el tiempo de Jesús estaban los fariseos. Los fariseos se paraban, desenrollaban los rollos, valga el juego de palabras, y leían lo que escribieron los profetas. Ellos tenían la ley y los profetas. Ellos lo tenían, ellos lo leían. Se paraban en las sinagogas y sacaban los escritos de Isaías. Y leían lo que decía Isaías. Y leían los libros sabios de Rey Salomón, de todos esos hombres. Ellos sabían la palabra y la sabían textualmente. Pero cuando tuvieron a Jesús frente a ellos, no lo supieron discernir. Y cuando Jesús estuvo frente a ellos, el mucho conocimiento no lo practicaban. Y también en el tiempo de Jesús estaban los escribas. Y los escribas eran los que tomaban los rollos y escribían, porque no habían imprentas ni impresoras como ahora. Entonces ellos agarraban los rollos y escribían a mano toda la palabra de Dios. Se la sabían, la conocían. Literalmente ellos lo sabían, pero había un problema: no practicaban nada de lo que sabían. ¿Están entendiendo? Ellos no fueron exitosos como Salomón. ¿Por qué no fueron exitosos? Porque lo que sabían no lo practicaron.
Porque lo que sabían, lo sabían sin el temor de Dios, porque sus corazones se llenó de vanagloria, se llenó de orgullo, y se paraban en las esquinas y les encantaba sentarse en las primeras sillas, y les encantaba tener títulos, les encantaba que les llamaran maestros, padres espirituales, les encantaba muchas de esas cosas, porque el problema de ellos es que el mucho conocimiento, como escribió más adelante el apóstol Pablo, el mucho conocimiento sin práctica, ojo, porque hay gente que dice, mire, si usted lee la Biblia va a terminar chiflado. Chiflado está usted que no la lee. Dice, porque hay gente que dice, es que yo conozco a alguien que se fue y leyó la Biblia y mire, la agarró y terminó loco. ¿Por qué terminó chiflado? ¿Por qué terminó loco? Porque el problema es que se llenó de conocimiento. Y la palabra de Dios dice que el conocimiento sin práctica envanece y mata. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo estaban los fariseos? ¿Cómo estaban los escribas? Espiritualmente muertos. Jesús estaba ahí frente a ellos. Jesús hizo milagros, hizo de todo para hacerles ver a ellos que estaban en un error. Y el único, o de los pocos que la Biblia habla, fue Nicodemo, el que corrigió su comportamiento, su conducta. El único de ellos fue Nicodemo. Yo no leo en la Biblia otro más. Pero Nicodemo fue el que tuvo este es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo reconoció? Si usted se da cuenta, ¿cuáles fueron las señales por el cual Nicodemo reconoce que Jesús es el Mesías? Le digo, porque nadie habla como tú hablas y nadie hace lo que tú haces. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú eres diferente a todos los maestros, porque todos los maestros saben, pero no hacen. Tú eres diferente a todos los rabinos que ya existen en esta generación. Había muchos rabinos, había muchos maestros, pero ellos no practicaban lo que sabían. Cuidado, líderes, con eso. Cuidado, estamos con la levadura de los fariseos o con el corazón de los escribas. La cabeza llena de conocimiento, pero nada practicado. Porque eso nos va a llevar a dos. Hay dos caminos. Uno, el orgullo, y otro, la muerte. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso es importante que no se trata de qué tanto conocimiento tenemos. Porque no es más inteligente el que tiene conocimiento. No, usted está dormido. No es más sabio el que tiene más conocimiento. El que es sabio según la Biblia es el que sabe 2, 3 cosas o 1000 cosas, pero lo que sabe lo practica. No, creo que usted todavía no ha entendido. Tenemos que saber y entender eso. Que es quien practica la palabra, es a quien se le llama sabio. Hoy nosotros pensamos que sabio es un bruto come libros. Hoy nosotros decimos que alguien es inteligente porque se leyó 20 libros, 50 libros, 200 libros. ¡Uy, qué inteligente! O alguien, perdón, no lo tomen a mal, pero alguien que se gradúa con honores, con medalla, con esto y con lo otro. Pero cuando usted habla con ellos, dice, Dios mío, si es más sabio el gato que tengo en la casa. Porque ¿cuál es el secreto? ¿Sabe qué dice? No sé si se los mandé, muchachos, Proverbios. No sé si te lo envié, ministro Elías, pero si no te lo envié, me lo pones. Proverbios. Te pedí Proverbios. ¿No te lo pedí? Solo lo leí, ¿no? Dios mío, ¿qué pasó que no te lo mandé? Proverbios capítulo 1. ¿Están entendiendo ustedes? Dice, el principio, es que se lo mandé más adelante, más abajo. Pues lo vamos a usar acá. Porque nos va a servir acá también. Nos va a servir acá y allá. Hay salmos. Salmo 111. Salmo 119, 120. Palabra de Dios para todos, perdón. Ahí está. Mire, ponga atención. Mi cuerpo tiembla de miedo. Salmo 119, 120. Palabra de Dios para todos. Mi cuerpo tiembla de miedo, no de pánico. En el original no dice fobia. En el original no dice terror. En el original no dice demonio o espíritu de miedo.
sino está hablando de respeto, de reverencia. ¿A quién? Siga leyendo. Y respeto tus leyes. ¿Sabe qué ha pasado hoy con nosotros? Estamos en medio de la palabra y es una levantadera. La gente platicando. ¿Sabe por qué es eso? Porque no tenemos respeto a Dios. ¿Sabe por qué es eso? Porque no tenemos respeto por la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos un pueblo que es maleducado. Un pueblo que la palabra de Dios se la pasan por el arco del triunfo. No la respetan. ¿Por qué le digo, pastor, que no la respetan? Uy, pastor, a mí no me diga eso. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe por cómo era entendido? O cómo era, ¿cómo le digo? Como un rabino. ¿Sabe cómo un rabino sabía que su discípulo, como Elías, por ejemplo? ¿Sabe cómo Elías sabía quién era su discípulo? Que lo que enseñaba inmediatamente se iba y lo practicaba. No sé si me entendió. Y cuando estaban siendo enseñados, por eso es que usted ve que algunos le dijeron, Jesús, déjame seguirte. Y dice Jesús, no, yo no tengo dónde recostar ni la cabeza. Porque no era la situación donde no tenía que recostar la cabeza. Y todos los demás que lo seguían, entonces solo tenía 72 almohadas. Y cuando aquel le pidió, le dijo, no, Señor. Y el Señor le dijo, no, es que no tengo una almohada para ti ni una cama para donde tú duermas. ¿Usted cree que estaba hablando de eso? Es que estaba viendo los corazones. ¿Para qué le va a dar conocimiento, revelación a usted, a una persona que la palabra se la va a pasar por donde quiera, que no la va a valorar, que no la va a practicar? ¿Me están entendiendo? Por eso es que usted ve a Jesús, que cuando mira, discierne, percibe que entre su discipulado hay personas a las cuales Él les dice, ¡hey! Beban mi sangre, coman mi carne. Porque el que no bebe mi sangre y come mi carne no puede estar en este discipulado. No puede ser mi discípulo. Y muchos empezaron a protestar y a quejarse. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Dígame, ¿qué le dijeron los discípulos? ¿Qué le dijeron los discípulos que no estaban de acuerdo con lo que Jesús enseñaba? Dura es tu palabra. Porque la palabra de Dios es dura para el que no se quiere arrepentir. Es dura para el que no la quiere practicar. La palabra de Dios es dura para el que no quiere cambiar. ¿Están entendiendo? Entonces cuando Jesús le dice, ustedes tienen que beber mi sangre y comer mi carne, obviamente no les está hablando desde su cuerpo, pero les está hablando, ¿saben qué yo necesito de ustedes? Compromiso. ¿Saben que yo necesito de ustedes? Que ustedes valoren la palabra que les estoy enseñando. Porque la intención, ahora los voy a llevar al primer versículo que les di, porque la intención desde el corazón de Jesús era que la palabra, la revelación, la convicción que había en Jesús es que cada mensaje, es que cada palabra estaba limpiando a la gente, estaba limpiando a los discípulos, pero empezó a darse cuenta en lo espiritual que muchos estaban torcidos, que muchos estaban sucios, que muchos estaban contaminados, que muchos no habían cambiado. No me han entendido todavía. Entonces, ¿qué hizo? Sabiamente los corrió. Sabiamente los corrió. El que no beba mi sangre, el que no coma mi carne, no puede ser parte de mi discipulado. ¿Están entendiendo? Sabiamente los corrió. Dura es tu palabra, ¿quién la puede obedecer? ¿Quién la puede practicar? Es muy difícil. Difícil para el que no quiere cambiar. Difícil para el que no quiere arrepentirse. ¿Están entendiendo? Entonces el rey David dice, temo. Ya vosotros, ahí está, San Juan 15:3. Póngame el Salmos que le pedí, 119, 120. Mi cuerpo tiembla de miedo. No fobia, repito, no fobia, no terror, sino el respeto. ¿A quién? Dice, porque te temo y respeto tus leyes, tu palabra. La palabra tiene que ser respetada.
Los niños hay que enseñarles, mire papi, mire amorcito, mire hijo mío, usted tiene que estar sentadito. Tiene 10 años en adelante, 11 años en adelante. Usted no va a estar ahí como que tiene un chile allá. Usted va a estar ahí sentadito. Jesús tenía 12 años cuando se le perdió a María y a José. ¿Y a dónde estaba? Leyendo la Biblia. Ante los maestros. Estaba compartiendo sabiduría. ¿Por qué nuestros niños no tienen sabiduría? Porque no tienen padres sabios que les tengan que pegar 3 vainazos para que respeten la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Porque no tenemos padres que le enseñen, hijo, la palabra hay que practicarla. La palabra hay que obedecerla. La palabra hay que vivirla. No solo es saberla, hay que vivirla. Y quienes la vivieron fueron exitosos. Ahí lo resume el rey Salomón. El temor y el respeto a Dios y a su palabra. El practicar la palabra de Dios. Eso lo hizo exitoso. ¿Cuántos de nosotros queremos un 2024, un año diferente, un año de bendición, un año de puertas, de cielos, de ventanas, de casas abiertas, de cielos abiertos? Ok, practiquemos la palabra. Que usted en lo que anota, usted solo anotó 2 versículos, pero esos 2 versículos usted los va a practicar. Pero ¿de qué le sirve? Normalmente yo en mis prédicas, yo tengo un dato, ahí tengo más de 25 a 30 versículos en cada una de las enseñanzas que le doy. Es decir, cuando una vez alguien me dijo, pastor, ustedes no enseñan la palabra. Mira un mensaje, le digo, y mira cuántos versículos pido. Mira cuántos. Es muy raro que en una enseñanza mía yo solo dé 3, 4 versículos. Y se los doy en diferentes versiones. ¿Están entendiendo? La palabra de Dios se merece respeto. Entonces tiene que haber una reverencia a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Dice que Jesús a los 12 años estaba y estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? A ver quién me dice lo que lee en la Biblia. ¿Qué estaba leyendo Jesús cuando se le perdió a María y a José? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso estaba leyendo. Léanlo. Eso estaba leyendo. Compartiendo sabiduría con los rabinos. Niño, 12 años. Nuestros niños 12 años saben que es Minecraft, saben que es FIFA, saben que es esto, saben que... ¿Por qué? Porque el tata se comprometió y la nana se comprometieron más en comprar un PlayStation que comprar una buena Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a tener una generación de gente sabia, de gente inteligente, de gente temerosa de Dios, si nosotros como padres lo que promovemos son videojuegos basura? Por eso tenemos una generación llamada la generación de cristal, porque tenemos padres que no son de cristal, son plásticos, que ante la gloria de Dios se derriten. ¿Están entendiendo? Dígale que te están hablando, no te hagas agachar, no te hagas ya peso. ¿Sí? Necesitamos establecer la palabra de Dios. Ese es el fundamento. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que en los momentos de crisis, la palabra de Dios está en nuestra boca. Y cuando el diablo viene, pongan atención a esto, cuando el diablo viene va a usar la palabra. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento y revelación de la palabra, nosotros sabemos por dónde el diablo está. ¿Sabe cuál es el error del último tiempo? ¿Sabe por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia que cuidado con la doctrina de demonios? Si usted se da cuenta, la mayor parte de las doctrinas de demonios o falsas doctrinas, ¿sabe qué es lo que enseñan en sus congregaciones? A ver, ¿quién me dice qué es lo que enseñan? La Biblia. Es la Biblia. Usted le llegan los mormones. Usted le dice a los mormones, mire que quiero pintar. Y le dicen ellos, sí, ¿dónde está la brocha? ¿Dónde está el rodo? ¿Dónde está el maneral? Ya le pintamos la casa. Y usted los pone a pintar y le pintan. Y le comienzan hablando de Jesús. Y mire, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre si no es a través de su Hijo Jesús. Y usted dice, yo no sé por qué es que dicen que los mormones son una falsa doctrina. Si me están leyendo la Biblia, mire lo que dice San Juan 3:16.
Y cuando usted menos acuerda, lo tienen enredado con Joseph Smith. Pero ya usted tiene la culebra enrollada que ya lo quebró. Ya tiene el espíritu de engaño bien enrollado en el pescuezo. Y ya usted cayó bajo el encantamiento de la serpiente y bajo el hechizo de la serpiente. ¿Están entendiendo? Cuando el diablo le habló a Eva, le habló la palabra. Pero es que el engaño es este. 99.9 verdad, 0.01 mentira, y ahí está la contaminación. No es pura, no es verdad. Una verdad deja de verdad cuando tiene un poquito de mentira y se convierte en un engaño. ¿Están entendiendo? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esta generación es la generación que caerá en apostasía. No es la generación pasada, eso ya se murieron. Somos nosotros los que corremos el riesgo de caer en apostasía. ¿Y a qué nos puede llevar la apostasía? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. La falta de escudriñar las escrituras. El Señor Jehová, Dios Todopoderoso, le dijo a Josué: escudriñala, medita, para que entonces te vaya bien y seas prosperado. ¿Qué dijo el rey Salomón? Lo mismo. ¿Están entendiendo? Y la número 2, dijimos la vez pasada, oración. Diga conmigo, oración. Oración. Mire, le quiero leer lo que hace la oración. Cosas que sucedieron y van a suceder, pero que la oración de la iglesia, la oración del pueblo de Dios, va a ser la diferencia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Normalmente nosotros sabemos ese versículo. Lo sabemos. Apenas usted lo ve, lo que pasa es que no se lo sabe decir la cita bíblica. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, no va a haber lluvia. Va a haber un tiempo donde no va a haber lluvia. No va a llover. Pon atención. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, ¿qué son las langostas? Las plagas que se comen los cultivos. Las plagas que se van a comer las cosechas. Entonces van a sembrar maíz y de repente va a aparecer una plaga no conocida. Y va a decir, y entonces van a decir los ingenieros, los científicos, en esa área, van a decir, ¿de dónde salió este animal tan feo? Le aplicamos esto y no se muere, más bien se reproduce más. Le aplicamos lo otro. Ustedes se han dado cuenta lo del café, ¿va? Lo del café nadie ha encontrado una cura para la arroya. Y qué desastre lo que hace la arroya, ¿verdad? ¿Sí o no? Desastres. Pero familias que han cortado manzanas y manzanas y hectáreas y acres de plantas de café porque les cayó la roya. Eso es una plaga. Eso es una enfermedad. ¿Están entendiendo? Él dice, diga conmigo, falta lluvia, plagas que se van a comer los cultivos, y número 3, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pongan atención, lean bien lo que dice. ¿A quién va a enviar pestilencia? ¿A quién? ¿A quién? A los impíos, a los inconversos, a los ateos. ¿A quién? ¿Para qué? Para que el pueblo se despierte, porque está dormido. Mientras usted no está en una pestilencia, usted está apedirronquido, babeando, se levanta a medianoche, retuerce la almohada y se vuelve a dormir. Al otro día, medio la guinda, medio la se orea, le saca el sol y se vuelve a echar a dormir. Pero cuando hay una peste, estamos con los ojos acá, insomnio, no podemos dormir. Ay, Dios mío, que me venga el sueño. No, si es Dios el que te tiene despierto, para que ores. Ay, que se me quite esta diarrea, Dios mío, que se me quite esta... No se te va a quitar, es para que ores. Ay, Señor, que se me quite este dolor de cabeza, que se me quite este COVID, que se me quite esta gripe. No. Dios te quiere despierto porque estás durmiendo. Pero tiene que traerle eso al pueblo. ¿Me está entendiendo? Pero, uy, qué Dios tan más malo, qué padre, que dónde está el amor del padre y el padre bueno. No. Leamos el que dice el 14. Porque la clave está en el 14. Si se humillare, ¿quién? Si se humillaren aquellos y se convirtieran los ateos, ¿a quién dice? Léalo.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Si no se cierran las nubes de agua, si aparecen esas pestes que se comen los cultivos, y si nos enfermamos, si no nos enfermamos, no nos humillamos, no buscamos el rostro de Dios. No es en medio de un problema familiar donde más oramos. No es en el problema de una enfermedad de nosotros o de alguien a quien amamos en la que más buscamos el rostro de Dios y hasta pedimos oración. Sí, por eso tiene que venir que se cierre las nubes de agua, que vengan las langostas, las plagas que se van a comer los cultivos, y por eso son las pestes. Porque perdónenme, pero no es que a Dios no le importa el que está allá, que no tiene a Cristo y que no se quiere arrepentir. Pero aquel ya tiene al diablo en el lomo y no lo quiere soltar. Pero el colmo es su iglesia, por la cual Jesús derramó su sangre. No me están entendiendo. El colmo es que la iglesia por la cual Jesús derramó su sangre, fue clavado en la cruz y resucitó al tercer día, esté dormida y no velando. Esa es la mayor desgracia para Dios. El inconverso es inconverso, el malvado es malvado, el ateo es ateo. Pero la iglesia por la cual Jesús murió y resucitó, entonces tiene que venir y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, que es lo que el Padre está queriéndote escuchar la voz, Barzón. Dios está queriéndote escuchar la voz, mamadita linda. Dios está queriendo que tú te humilles y diga: Padre, aquí estoy, te necesito. Dios quiere escucharnos. Y como nos conoce también, dice si yo le abro los cielos, hoy en años de el pastor dijo puertas abiertas, sí, ahí quédate, como digo aquel, así llévela. Sin palabra y sin oración no va a pasar nada. ¿Sabe qué es lo que le van a caer? Canas, arrugas, amargura, frustración. Pero si usted ora, entonces Dios dice: estoy escuchando a mi hija, estoy escuchando a mis hijos, a los redimidos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo, dice: la tierra gime, la tierra está desesperada por ver ¿el qué? La manifestación gloriosa de los hijos del diablo. Porque el malvado se arrepiente y se convierta. No, la tierra quiere ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La tierra está esperando que usted agarre un pedacito. Usted dice: yo no puedo producir porque yo no tengo 20 manzanas como la tiene el ministro Arturo, como la tiene como la tiene el otro. Mire, usted tiene una cuarta, 1 metro ahí. Y usted tiene espacio aéreo. Mire a los chinos, donde los chinos producen. En el aire, en maceteras. Hay muchas formas. Lo que pasa es que el indio es haragán. Le gusta. Él dice que yo no tengo tierra. Le dan tierra al indio y la vende. No la produce. ¿Me están entendiendo? Ay, pastor, me está ofendiendo. Ay, pues alemán le voy a decir. Hay este montón de alemanes, padre, este montón de franceses y europeos. ¿Están entendiendo ustedes? Entonces miren lo que dice: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Sanaré su tierra. ¿Qué dice? Estoy esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está esperando que usted le dé una orden. ¿Va a producir? No va a producir. Y usted se va y ora: Padre, yo bendigo estos cultivos. Padre, yo declaro que estos cultivos son tuyos. Aquí está tu presencia. Aquí está tu bendición. La sangre, cuando a Jesús le pusieron la corona de espinas en su cabeza, esa sangre, cuando cayó en tierra, perdonó, redimió esta tierra, esta porción. Esta tierra aquí practicaron los antepasados. No sé quién practicó rituales, sacrificios y las consagró al Dios de la luna, al Dios del maíz, al Dios del frijol, al Dios del café, al Dios de que quiera. Pero Señor, yo las consagro para ti. Yo declaro que esta tierra es tuya y de lo que produzca el fruto es para honrarte a ti. ¿Me están entendiendo?
Pero tenemos que orarlo. Tenemos que orar. La tierra está esperando que alguien ore por ella. Que alguien se levante y medio haga un arado y le meta aunque sea una semilla de mango, de lo que quiera usted. ¿Están entendiendo? Mire lo que dice el versículo 15. El 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atento ¿el qué? ¿A qué? A la oración en este lugar. ¿Qué significa cuando nosotros oramos en un lugar? Allí hay una puerta con conexión al cielo. ¿Me están entendiendo? Ahora ahí se están puestos mis ojos y atentos mis oídos para escuchar la oración en este lugar. En este lugar. Voy a seguir. Quiero darle esto también. La tierra, cuando nos humillamos y oramos, sanar, restaurar, redimir. Ahora, ¿qué más hacía? ¿Qué más hace la oración? Hechos capítulo 12, versículo 1 al 12. Vamos a ir rapidito. Ministro Elías, Gabriela, ayúdenme. Hechos de los apóstoles. Ahí está. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mírenme acá. El rey Herodes representa los gobiernos injustos, malvados, perversos, ateos, anti Dios, anticristo, anti iglesia. Y esos son los reinos. Póngame atención en esto. Quiero hacer un paréntesis para que eso le quede a usted en su espíritu. Cuando suceda no va a decir usted que nadie se lo dijo o que Dios no se lo habló. El reino que opera en este tiempo es el reino de Herodes. Es el espíritu de Herodes y es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Herodes, ¿por qué? El espíritu de Herodes es un espíritu con ambición y amor al poder. No importa lo que se tenga que hacer, se hace con tal de estar en el poder. Si hay que matar, si hay que robar, que hay que hacer, se hace lo que se hace. Por orgullo, por hambre, ambición al poder. Y una vez que se llega ahí, como son personas que no temen a Dios, una vez que llegan ahí se llenan de orgullo, se entronan, se empoderan y no sueltan los tronos. Y establecen, ojo, y establecen reinos de generación en generación en su parentela, familia. Y entonces ahí viene que se muere un Herodes, pero aparece otro Herodes. Y usted dice, ¿cuántos Herodes son? Es en la Biblia. Y usted lee que se murió Faraón, que se ahogó cuando el mar se abrió, y de repente aparece otro Faraón. Y dice, ¿y dónde sale tanto Faraón? Es que eran gobiernos, gobiernos y autoridades que se levantaba un hijo y era el que lo sustituía. El tipo de gobierno del último tiempo son esos, anti Dios. ¿Y qué hacen? Son los que el diablo va a usar para perseguir a la iglesia. Veamos. Y volvámoslo a leer del 1 para que agarremos la conexión de acuerdo a lo que les dije y lo que está en la Biblia. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los ¿de quién? De la iglesia para maltratarles. No agarró míreme, míreme acá. Si usted lee la historia se va a dar cuenta que Herodes tenía enemigos más fuertes que los cristianos, o los que creían en Dios, o los que tenían una fe en Dios. Pero el enfoque de ellos, o ellos no miraban como un peligro a ese tipo de personas que les hacían la contraria. Ellos miraban como un peligro a los que creían en Dios. En este caso a los que creían en Cristo. ¿Están entendiendo? Ok, entonces dice que echó mano a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Mírenme acá. Cuando este tipo de gobiernos empiecen a perseguir a los genuinos cristianos, los religiosos, que los judíos representan a los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no tienen una vida y una relación con Dios. Entonces los religiosos, cuando vieron que Herodes echó mano y mató a Jacobo y agarró a otros, los judíos, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué les agradó? Que matara a Jacobo, que empezara a perseguir a los cristianos. Los religiosos se alegraron. Los judíos, en este caso, representan a los religiosos.
¿Me entendieron? Sigamos leyendo. No, déjenme que todavía no iba a la mitad del 2 o del 3 creo que es. El anterior. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Una fiesta. Estaban en una fiesta. Unos panes sin levadura. Hoy sí, 4. Vamos. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4. ¿Cuántos? 4 grupos. Va a empezar la persecución en el 2024. 4 grupos de 4 soldados de cada uno para que le custodiasen. 16. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Siguiente. Así que Pedro estaba custodiado, ¿dónde? En la cárcel. Pero miren lo que hacía la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Léanlo. La iglesia estaba en convivios, partiendo pasteles, comiendo tamales y torrejas. Aleluya. En bendición. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia estaba orando, hacía oración sin cesar a Dios por él. Sigamos leyendo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. 2, le mencionó primero el 4 y después el 2, ¿verdad? 24. Dios nos habla a través de números. Entonces está Pedro entre 2. Mira lo que dice. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Por si no creen en que Dios nos está hablando. Y los guardas delante de la ¿qué? ¿Qué año es este? ¿Quiere que Dios le hable más claro? ¿Quiere que Dios le hable más claro? Estaban 2 guardias y 2 cadenas. Y estaban 4 grupos de 4. Y estaba uno delante de la puerta custodiando la cárcel. Y así ustedes no creen que este año empieza la persecución. Ya empezó en Israel. Ya empezó. Quienes están sufriendo ahora mismo, lo que pasa es que los medios están tomados por ateos y religiosos. Pero quienes están siendo perseguidos ahora mismo son los israelitas cristianos, los cristianos mesiánicos. Pastor, pero fíjate que yo no he leído ninguna noticia en CNN. ¿Usted cree que se la van a decir? Si el dueño de CNN es un... Por eso me bloquearon YouTube, por eso estamos castigados y no estamos transmitiendo en YouTube. Ok, sigamos. 7. Porque dije la OMS aquel día y me castigaron. Me bloquearon porque les traje el símbolo, el logo. Entonces, y si estoy predicando mentira, ¿por qué me bloquean? Pero el algoritmo que está programado para identificar cuando se habla una verdad lo bloquea. Pero usted mira un montón de chabacanes hablando burradas y no lo bloquean. Porque como eso están entreteniendo y hablando burradas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Qué bueno es tener un buen manto, una buena cobertura. Alguien que ora por nosotros, alguien que nos cubre en oración. Y sígueme. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera guardia, ¿y qué más? La segunda guardia, por si no creen que Dios nos sigue hablando, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se desapareció, se apartó de él. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Pedro, hasta que siente la
la olla de los perros calientes que están vendiendo el de la esquina. Se da cuenta Pedro, ¡y sí, que estoy despierto, estoy afuera! Yo pensé que era una visión, un sueño. En realidad es que estoy afuera. ¿Me están entendiendo? Hasta ahí él vuelve en sí, hasta ahí él se despierta y se da cuenta que no era una visión, que no era un sueño, sino que es real lo que él está viviendo. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas. Ellos están acostumbrados a sueños, a visiones, a éxtasis, experiencias, despiertos. Entraban en un ambiente espiritual, pero en eso no se lo enseño porque usted no está preparado para eso. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano ¿de quién? De Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La oración tiene ese poder de abrir las puertas de las cárceles. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene un familiar que injustamente lo acusaron y está preso pagando un delito que no cometió. Pero yo tengo esta convicción y esta palabra de Dios para alguien que está conectado, está acá. Si usted ora con clamor y lágrimas, Dios va a enviar ángeles a abrir puertas. No sé si me entendieron. La iglesia estaba acostumbrada a abrir puertas a pura oración. La iglesia estaba acostumbrada a ver milagros a pura oración. La iglesia estaba acostumbrada a ver sanidad a pura oración. ¿Por qué no vemos milagros? Porque la iglesia dejó de orar. La iglesia perdió. Una de las cosas que como iglesia, como cristianos no hemos entendido, y lo dice claramente el libro de los Hechos, es que dice el libro de los Hechos que la iglesia, los hijos de Dios, eran los que tenían la economía de aquel tiempo. No eran. Por eso es que el imperio romano, al ver que la economía que ellos tenían se estaba viniendo abajo, empezó la persecución. Porque quienes tenían la economía, ¿a quienes empezaron a perseguir? Empezaron a perseguir a los grandes. Empezaron a perseguir a Jacobo, el hermano de Juan. Empezaron a perseguir a Pedro. ¿Por qué? Porque eran las cabezas principales de una iglesia que cargaba la presencia. ¿Están entendiendo? Pero qué bendición es contar con gente que aunque aquel esté preso, practiquen lo que se les enseñó. Un día usted, Dios nos guarde, pero si eso tiene que pasar, yo a usted le estoy enseñando muchas cosas para que si un día algo pasa a mí, usted ya sabe cómo orar por mí. Y si a usted le pasa algo, a alguien de su familia le pasa algo, usted ya sabe cómo pelear. Porque a usted Dios le dio llaves. Y esa llave no es única solo del pastor y para el pastor. Esa llave la tiene todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. ¿Me están entendiendo? La iglesia oraba, estaban reunidos, orando, clamando, y se abrieron las puertas de las cárceles. El Señor le cegó el entendimiento a los guardias que estaban con Pedro, le quitó las cadenas, confundió a la primera guardia, cegó la segunda guardia, y cuando llegaron la puerta estaba abierta. Las puertas se van a abrir por la oración. Eso yo lo tengo tan claro. El que busque al Señor en oración tendrá puertas abiertas y va a provocar, escuche, va a haber un movimiento angelical provocado por la oración. El ángel de Jehová llegó a abrir la prisión,
a dormir, a cegar y a hacer todo el trabajo que el Señor le mandó. Ese día iban a matar a Pedro. Ese día lo iban a matar. Pero la oración de la iglesia, Dios la respondió y mandó un ángel a abrir la prisión. Alguien tiene que levantarse en la familia. Usted dice, pastor, yo no tengo a nadie preso. Yo no tengo a nadie secuestrado. Yo tuve una experiencia, hasta ahora la voy a decir. Yo tuve una experiencia con una situación que vivieron alguien de acá. Yo vi esas personas secuestradas. Yo vi esas personas, estaban, en lo espiritual yo lo vi. Estaban con cadenas. Estaban encadenados. Esa gente la iban a matar. Pero en la oración que se levantó alrededor de ellos, Dios se glorificó. Y yo escuché, una madrugada, yo pude escuchar el clamor y las lágrimas. Y ese día el Señor me dio Hebreos 7:5. Qué clave es el clamor y las lágrimas. El clamor y las lágrimas son los ingredientes de una oración que toque el corazón de Dios. Si nosotros pudiéramos ver a nuestras familias, ellos están secuestrados. El diablo, el príncipe de este mundo, los tiene cautivos. Si nosotros en lo natural tuviéramos a un familiar secuestrado en lo natural y pusiéramos ese mismo ímpetu, ese clamor y esas lágrimas, yo le garantizo que ya esa gente se hubiera convertido. Ahora ustedes entienden por qué se añadían cada día los que habían de ser salvos, porque había una iglesia que clamaba. Había una iglesia que sabía que la única y una de las maneras en las que se podía tocar el corazón del Padre era a puro clamor y lágrimas. Jesús tocaba el corazón del Padre con clamor. ¿Y saben cuál es el clamor? También la Biblia dice gemidos. Gemidos. Clamores es un gemir, es un dolor, es una desesperación y es una impotencia. Porque usted tiene a alguien que está preso, que está cautivo, que está esclavo. Y usted no puede hacer nada. Pero usted tiene el arma, una de las armas más poderosas que el Dios Todopoderoso nos ha dado, la oración. La oración, y cuando con ese clamor, y dice la Biblia, con gemidos indecibles. Es un gemir. Es un gemir. Y algo es impresionante. Jeremías, uno de los versículos más conocidos, Jeremías 33:3, dice: clama a mí, clama a mí. Y no dice que no te va a responder. Y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia tiene que volver a la oración. La iglesia tiene que volver a doblar rodillas. La iglesia tiene que saber que de rodillas se ganan las más grandes batallas. Que de rodillas es donde vamos a ver las puertas abrirse a nuestro favor. Y vamos a ver a nuestros hijos liberados. Vamos a ver a nuestros hijos rendidos a los pies de Jesús, apasionados, llenos de fe. Y vamos a ver a nuestra familia todos sirviendo al Señor, sirviéndolo con amor, con pasión. Tenemos que volver a la oración. Y en la oración vamos a clamar, y ahí hay un gemidos indecibles. No se puede decir, es que hay un momento en que usted no puede decir nada, solo llorar. A Jesús le pasaba eso, gemidos indecibles.
clamor y lágrimas. Clamor y lágrimas. Clamor y lágrimas. Es que me duele ver las almas perderse. Es que me duele ver a mi familia que está secuestrada por un demonio de alcoholismo. Es que me duele ver a mi hermano preso en la pobreza. Me duele, siento un dolor. Y no puedo hacer nada, pero puedo orar. Me gustaría darle dinero, me gustaría darle tantas cosas, pero lo que puedo hacer es orar, doblar mis rodillas y clamar a un Padre que es bueno, a un Padre que es fiel, a un Padre que dice: si te humillas, yo iré desde los cielos y voy a traer sanidad. Tenemos que volver a la oración, no hay otra. Por eso los tiempos se vuelven apremiantes y cada vez más apremiantes. Pero en medio de esto, cuando el Señor me dio esa de Crónicas 7, 13 al 15, yo vi esto y usted lo va a ver. Vi en unas partes, vi en algunos lugares que llovía y vi en otros lugares sol. Y eso me pasó el día 2 de enero. Yo fui el 1 de enero, nos fuimos con mi familia, mi pariente para la montaña. Hizo un solazo exagerado. Pero el 2 yo subí a la montaña. En Marcal estaba bien todo, pero en la montaña estaba lloviendo. Y yo en mi propiedad necesitaba agua para un café que me sembraron y me regalaron. Y estaba lloviendo. Dios me lo mostró antes. Porque un día el Espíritu Santo me llevó a lo que vivió el pueblo de Israel con el pueblo de Egipto. En Egipto estaban en oscuridad. En Egipto estaban las plagas. Pero en el campamento de Israel estaba el sol de justicia brillando con todo su poder y toda su gloria. En Israel no había plaga. En el campamento israelita no habían plagas. Y usted lo va a ver. Van a ver familias o personas o zonas donde no habrá agua, donde habrán pestes, donde habrán plagas. Pero habrá otro ahí mismo que no está pasando nada. Y usted va a decir: pero ¿y esto? ¿Por qué aquí esto y por qué aquí lo otro? Porque Dios está separando lo uno de lo otro. Porque Dios está mostrando y diciendo: estos son mis hijos en los cuales yo tengo contentamiento, en los cuales no se acuerda que van a venir, dijo Jesús, unos que dirán: Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, hice esto y lo otro. Y dijeron: Señor, pero yo les diré: no los conozco. Y eso quiere decir: nunca me buscaste en intimidad. Nunca tuviste un tiempo de oración, intimidad conmigo. Eso es lo que quiere decir. Lo que pasa que la traducción del hebreo al español es bien simple. Pero lo que Jesús le está diciendo es: ¿sabes qué? Nunca te vi en intimidad. Nunca buscaste mi presencia en oración. No te conozco. Apartado de mí. También le llamaron, Señor, hicieron milagros, profetizaron, pero no tenían una vida de oración, de intimidad. Estos son los tiempos donde Dios va a mostrar, la tierra va a mostrar a los hijos. Usted va a ver la tierra de los hijos de Dios. Será, mi padre espiritual lo declaró el año pasado, será la tierra de Gosén. Y que esa era una tierra dentro del mismo territorio egipcio. Era una tierra dentro del mismo territorio egipcio, pero esa tierra, en todo el territorio había hambrunas, peste, escasez, esto, lo otro. Pero en esa tierra, ahí había agua. Ahí la tierra producía. Ahí la tierra producía frutos.
¿Qué quiere decir eso? Estaremos en la tierra. Estamos en la tierra. Pero el Señor Jesús, la oración del Señor Jesús nos guardará. Porque Él dijo, aun guárdalos, Padre, y líbralos del mundo. Porque aunque están en el mundo, no son de este mundo. No sé si me entendieron. Estamos en la tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Son los tiempos más gloriosos. Son los tiempos más bellos para ser un buen cristiano. Pero es peligroso para estar con una pata en la iglesia y otra en el mundo. Eso es lo más peligroso. Es lo más peligroso que habrá. Uy, me pasé el tiempo, ¿cómo voy con ahora? No, todavía estoy. Dios mío, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la necesidad de la oración. No serán los antibióticos. No serán las quimio. No serán las medicinas. Será el poder de la oración. La iglesia puesta de rodillas. Todo el imperio romano empezaron a temblarle las rodillas. Empezó a estremecerse. Dijeron, los cristianos están tomando el control de la economía. Tenemos que hacer algo. Cada día crecen más. Porque hay algo que los inconversos y la gente malvada de este mundo tiene mucho miedo. Y como digo aquel meme, mucho miedo. Es a un pueblo unido en oración. Un pueblo unido en oración es temido en la tierra. Es lo más peligroso que puede existir. Por eso hay el diablo, el sistema del anticristo busca la forma en cómo nos separa a través de ideologías de género, a través de las diferentes creencias, a través de las diferentes religiones, a través de la economía, cómo nos separa y crea discordia entre los mismos cristianos. Porque es la iglesia unida la que va a provocar que el Espíritu Santo se manifieste como se manifestó al principio. Todos estaban unánimes juntos orando. Cuando se unían a orar y a adorar a Dios, el infierno temblaba. Y si ustedes no me creen que la tierra temblaba, lean lo que le pasó a Pablo y a Silas, donde dos hombres apasionados se pusieron a orar y a adorar y levantar cánticos espirituales a Dios. La tierra misma no puede resistir a tanto poder como lo hay en oración. No lo puede resistir y se estremece. Por eso cuando la iglesia estaba reunida en el día de Pentecostés, la tierra también se estremeció. Porque la oración estremece los fundamentos más sólidos y más duros y más resistentes de lo que haya sido creado o pueda ser creado. Por eso es que cuando usted dice, voy a orar, a usted le da sueño, a usted le da pereza, a usted se le vienen los recuerdos de un ser que perdió, a usted se le recuerda todo. Se le viene todo lo del pasado para enfrente. Pero cuando usted está determinado y usted dice, no importa, soy un pecador, pero ya la sangre de Jesús me redimió, mis pecados están bajo la sangre, ahora tengo libertad para orar, aquí te voy. ¿Están entendiendo? La iglesia es poderosa cuando se une en oración y es temida por los ejércitos más poderosos de la tierra.
tiemblan, por eso persiguen a la iglesia, por eso dividen a la iglesia, por eso hacen y buscan estrategias para distraer a la iglesia. La iglesia distraída y desenfocada es como un peluche puesta en la esquinera de una habitación, muerta, sin movimiento y sin acción. Pero una iglesia orando es muy peligrosa para el sistema de este mundo. Ningún hombre en la Biblia logró ser exitoso si no fue a través de la oración. Ninguno pudo cerrar boca de leones. Ninguno pudo sobrevivir a un horno calentado por 7 veces más de lo normal. Que a los que lo custodiaban y los llevaban al horno apenas se acercaron y fueron muertos, fueron consumidos por el mismo fuego del horno. Pero los 3 que iban ahí, esos entraron y caminaban, y apareció uno semejante al Hijo de los Hombres que caminaba con ellos, y la llama y el fuego no los consumió, ni aun sus cabellos ni sus vestiduras olían a fuego. Va a empezar la persecución a la iglesia que ora. Yo tuve una experiencia. Era una madrugada. Cuando yo vi el reloj, y da la casualidad que ahora también está el 3, yo vi las 3 de la mañana, 3:20 de la mañana. Yo estaba en el templo y todo estaba a media luz. Y vi un grupo de gente más grande que el que ahora está. Y cuando yo salí, escuché la voz del Señor que me dijo, ve al parqueo. Cuando yo salí al parqueo, yo vi el parqueo lleno de carros. Era la oración de la madrugada. Y el Señor me dijo, en el 2024 voy a desatar provisión, de tal forma en que nadie tendrá excusa para decir que no tiene cómo moverse. No, creo que no entendieron. Nadie tendrá excusa para decir es que el sereno, es que el peligro, es que esto, es que lo otro. Y la señal será esa. Si usted tiene carro, escuche bien lo que le voy a decir. Y se lo voy a decir con temor de Dios. Si usted tiene carro y usted no se mueve a orar, cuando usted un día le dijo, Señor, si tú me das un carro, yo voy a ponerlo al servicio tuyo y voy a ir a orar, y usted no lo hace, 2 cosas van a pasar. Usted lo va a perder ese carro y usted se va a quedar quejando. Pero si usted tiene ese carro y conoce y es líder y tiene discípulos y puede moverse en la madrugada para traer sus discípulos y traerlos a la oración de la madrugada, más vale que lo haga. Y no lo tome como una amenaza. Se lo estoy diciendo en el temor de Dios. Porque lo que usted le pidió a Dios tiene propósito. Y si usted no le da el propósito por el cual se lo pidió y Dios se lo dio, Dios se lo va a quitar a usted y se lo va a dar a otro. Porque nadie va a tener excusa para decir no tengo cómo moverme. Señores, estamos ante uno de los mejores años donde Dios abre las bóvedas del cielo. El que no emprendió este año, ya no emprendió. Ya no emprendió. Ya no hizo nada. ¿Por qué Dios lo está haciendo? Lo está haciendo por causa del propósito que usted carga. Lo está haciendo por causa de los tiempos. Y lo está haciendo para que usted se prepare. Porque usted no le va a decir al Señor, tú no me hablaste o me hablaste pero no me diste. Cuidadito, a usted le dan visa y usted se va a quedar
en los Estados Unidos ilegal. Porque ¿sabe qué va a pasar? A la semana que usted se quede ilegal y pierda su visa, a la semana lo agarra la migra y lo deportan a Honduras. Porque Dios no le dio la visa para que usted se vaya a quedar ilegal a un país. Dios le dio la visa a usted para que usted comercialice, para que usted invierta y para que usted ponga el dinero a trabajar. ¿Están aquí? No se lo va a dar para que usted se vaya a quedar allá ilegal. Porque se abrieron las bóvedas del cielo. Es año para emprender, es año para construir, para tanto. Que por eso el Señor, la última, pero no lo voy a terminar hoy, solo se lo voy a decir. La última llave, pero no la menos importante, es el temor reverente a Dios. El que no tenga temor de Dios se va a perder con dinero. ¿No me lo creen? Les voy a traer el versículo bíblico para que ustedes se lo den cuenta. Nadie va a decir, Señor, tú no me diste. Dios abrió las bóvedas, abrió los recursos. Hablamos por año transferencia de riquezas. Bueno, es un relevo generacional, es un movimiento espiritual, natural, pero la clave en eso será el temor reverente a Dios. Hay cristianos que se van a perder. Lo digo antes de que suceda. Hay cristianos que se van a perder con plata. Se van a perder. Porque no tienen el temor de Dios. Pero eso se lo voy a enseñar otro día. Me volví a quedar en lo mismo. Pero yo quería profundizar un poco más. Porque el 31, el día domingo, ustedes estaban pensando en las torrejas, en los tamales, en las visitas. Y no estaban pensando en la palabra. Entonces, fui corto, fui bien rápido y me fui para mi casa. Hoy quería tomarme el tiempo para hacerlo. Si usted viene el miércoles, usted va a tener la segunda o tercera parte, como usted le quiera llamar. Porque el miércoles, yo sí lo voy a enseñar, el miércoles pasado no pude, estuve mal de salud. No pude, no podía. Bendigo a la pastora porque vino y les trajo una palabra muy buena, que los bendijo tanto. Pero este miércoles, si Dios lo permite, sí ya. Ya de hecho ya vino hoy a predicar. Venía mal, me cayó a la presencia y me sanó. Venía con un dolor, todos estos días he estado con un dolor en el cerebro, fuertísimo. Yo no soy de los que ni pongo cara de víctima, ni me gusta causar lástima. Yo soy de los que busco hacer algo, enfocar mi mente, mi espíritu en Dios y en otra cosa, y no en el dolor, no en enfermedad. Porque la Biblia dice que el enfermo no diga que está enfermo. Así dice la Biblia. No diga el enfermo que está enfermo. Ahora, pues, no por eso usted no pide oración, ¿verdad? Usted pide oración, pero no esté diciendo, ay, que me duele, ay, que estoy enfermo, ay, que ya me muero. No esté con ese demonio de autolástima. Enfóquese, busque qué hacer, báñese con agua helada. Está con calentura, báñese con agua helada. Está con fiebre, como usted, báñese con agua helada. Cámbiese, perfuméyese y vaya, busca hacer algo. No se quede acostado en la cama por un dolor de cabeza, por una gripe, por dolor en el cuerpo. Entre más duela, váyase a correr. En Japón utilizan un método. Cuando los empleados de una empresa se empiezan a quejar de cansancio, ¿saben qué hacen los japoneses? Los matriculan en un gimnasio, les ponen un instructor de física y se lo llevan a la fábrica. Les piden a los empleados que lleven tenis, buzo, calzoneta, camiseta y después del trabajo, después de que cumplieron, se los llevan a correr.
Cuando ya regresan se les fue el cansancio. Les doy ese regalo ahí. Entonces, el quedarse acostado en una cama por una gripe, por un dolor de cabeza, un dolor de cerebro, un dolor en el cuerpo, una tos, es el peor error. Esa es la mejor melodía para el enemigo. Jesús vino en un cuerpo de hombre, con vestimenta de un hombre común y corriente, pero era el Rey de Reyes. De vez en cuando hay que engañar al diablo.